Muy buenos días a todos nuestros hermanos que en esta mañana nos reunimos para nuestra celebración dominical. Una bienvenida muy especial para todos los hermanos de Centro Misionero Chalón, Copacabana, para nuestros hermanos de Centro Misionero Chalón Machado y para nuestros hermanos en Lluvia de Bendición. Qué gusto estar todos juntos en esta mañana para nuestra celebración dominical. Juntos alabando, adorando y aprendiendo de la palabra del Señor. En Salmo capítulo 100, quiero que leamos este salmo. Si usted tiene allí su Biblia, aliste su Biblia y vamos a buscar juntos Salmo capítulo 7. Y dice el salmista, es un salmo de alabanza, en lo cual la ha llamado exhortación a la gratitud. Y dice así este salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hay varias acciones aquí que nos invita el salmista y que tú y yo la podemos en esta mañana cumplir esas acciones. Número 1, dice cantar. ¿Y cantar cómo? Alegres, no con tristeza, no con mal genio, no, sino alegres. Dice, cantar a Dios alegres. Ella es una invitación a todos los habitantes de la tierra. Segunda acción, servir a Jehová con alegría. Qué bueno es servirle al Señor. Yo me imagino mi vida sin el servicio al Señor sería una vida llena de frustraciones, amargura, tristeza, pero dice que servir a Dios con alegría. Tercera, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántos venimos en esta mañana con regocijo ante la presencia del Señor? Así estemos en casa, así estemos conectados por medio de la red, pero venimos con regocijo delante del Señor. Cuarta acción, reconocer que Jehová es Dios. ¿Cuántos hemos venido a decir, es Dios, Él es nuestro Señor, a quien no se le sale nada de sus manos, a quien tiene el control de todas las cosas? Dice, y dice el salmista, y reconocer, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Qué bueno es descansar en saber que Él fue el que nos hizo, en saber que Él es el dueño de toda la creación y que lo sigue siendo. Dice entonces como quinto, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Que en esta mañana le demos gracias por todo. Démosle gracias por las dificultades, démosle gracias por las bendiciones, gracias por todo lo que vivamos. Y hay una razón en el versículo 5 que me encanta, que el salmista dice, ¿sabe por qué hacemos todo? Porque Jehová es bueno, aleluya. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oremos al Señor presentando esta mañana y decirle, Señor, aquí estamos, con alegría, con regocijo. Estamos aquí, Señor, dándote gratitud hoy, sirviéndote. Oremos. Padre, gracias, Señor. Estamos, Señor, en una mañana bien especial. Es especial porque hoy tu pueblo se une. Nos reuníamos en un templo, pero ahora nos reunimos por las redes. Desde casa nos estamos reuniendo. Y nos reunimos con toda la intención de agradecerte, de reconocerte, de adorarte, Señor, de alabarte, Señor. Padre, en este es un tiempo, esta es una hora, Señor, donde queremos estar conectados con tu Espíritu para adorarte con miles de los que hoy se conectan, Señor. Hay también, Señor, en otros lugares que se están reuniendo también por redes, también por diferentes canales, pero que estamos unidos adorando al Dios vivo. Dice el salmista,
porque tú eres bueno, porque Él es bueno. Señor, gracias, porque no hay nadie tan bueno como tú, tan lleno de misericordia, tan lleno de bondad, tan lleno de gracia, esa gracia inmerecida, pero que tú la diste a la humanidad. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, quizás tuvimos una semana pesada, quizás una semana llena de angustia, o una semana llena de noticias, o una semana tranquila, pero hoy venimos delante de ti a decirte, Señor, el ayer ya pasó. Hoy te necesito y te necesito para seguir caminando. Por eso, hoy delante tuyo, delante de tu presencia, queremos dejar toda carga, queremos despojarnos, quitarnos todo, Señor, lo que nos impida adorarte y juntos alabarte y juntos proclamarte y juntos levantar nuestras voces, nuestro corazón y adorar al soberano de la tierra, al que hizo el cielo y la tierra y todo cuanto existe. Te alabamos y te adoramos. Te invito en esta hora, mi hermano, que con esta misma disposición adoremos al Señor, que en esta misma hora estemos diciéndole a Él cuán grande y cuán hermoso es Él. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad.
sigue siendo el mismo. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Digno. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Oh, y en la tempestad Estaré puedes confiar en tú me Él. sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, Guiarás mis pasos, cuidarás de mí. tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, mi seguridad, tú mi seguridad, mi fuente de paz. Solo tú vives, mi Señor, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, mi seguridad, tú mi seguridad, mi fuente de paz. Tú vives en Tú vives en mí. Y así que levanta y ese canto, que se escuche tu alabanza. yo te exaltaré por los siglos de los siglos. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, Estaré confiado en ti. Tú, mi buen pastor, Tú guiarás mis eres pasos, mi cuidarás fortaleza. de mí. Tú cuidas de mí. Vamos, cántalo ahí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Señor. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Tú vives en mí. Tú cuidas de mí. Velas por mí. Tú vives en mí. Señor.
Qué bendición poder en esta mañana también adorar al Señor. Él es nuestra fuente de paz, Él es nuestra alegría. ¿Y sabe por qué usted y yo podemos hoy sonreír? ¿Por qué podemos tener el consejo del salmista cuando dice cantar alegremente? Porque Él todo lo ha cambiado, porque Él todo vino y lo hizo nuevo. Y nuestra fe y nuestra confianza, a pesar de las dificultades, están puestas en el Señor. Nuevamente quiero dar una bienvenida a todos los que se están conectando por Facebook y que nos estamos reuniendo en esta mañana para adorar al Señor. Él es fiel, pudimos decir, Él suple toda nuestra necesidad. Sabes que cuando tú y yo adoramos y confesamos con nuestros labios, ¿quién es Él? Él obra en medio de la alabanza, Él obra en medio de la adoración y Él tiene cuidado de nosotros. Así que en esta mañana me da gusto saludarle y me da gusto saber que estamos unidos, estamos en este momento casi 58 personas unidas más con sus familias. Que esta sea una mañana de bendición. Hemos reconocido al Señor, le hemos adorado, le hemos alabado al Señor, que hacían falta ya las alabanzas. Le hemos alabado al Señor. Ahora tengamos una disposición de dejar que sea su palabra fortaleciéndonos, que sea su palabra en esta mañana dándonos las fuerzas, sea alimentando nuestro espíritu, el que está débil, que la palabra sea fortalecida. En el clamor de madres orábamos y veíamos a Lidia, y ella era una mujer que adoraba a Dios, que oraba, pero ella tenía una cualidad, y es que estaba lista para escuchar la voz. ¿Y sabe qué pasó cuando ella estaba lista para escuchar la voz? Dice que la mano de Dios vino y tocó y abrió su corazón. Que hoy tengamos esta disposición. Hemos orado, hemos adorado y estamos atentos a escuchar la voz del Señor. Y que venga la mano del Señor sobre nuestro corazón para cambiarlo, para transformarlo, para darnos nuevas fuerzas, para sacar todo aquello que quizás esta semana le cargamos al corazón y lo llenamos, pues que lo podamos sacar y que quede nuestro corazón limpio y puro para alabarle a Él. Recuerda que de todas las cosas que debemos de guardar nuestro corazón, que de él mana la vida. Me da gusto saludarles en esta mañana. Invito por aquí al pastor Freddy para que estemos juntos recibiendo la palabra del Señor y antes elevemos una oración al cielo, dándole gracias al Señor, diciendo: Señor, aquí estamos preparados para escuchar de ti, no escuchar consejo de hombre, no escuchar ni ideología de hombre, ni pensamiento de hombre, sino sea tu palabra hablando a nuestro corazón y que Él abra nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque hemos reconocido tu fidelidad a través de este canto, Señor, que no hay nadie que provea nuestras necesidades como tú las provees, Señor. Las necesidades económicas, las necesidades emocionales, las necesidades, Señor, familiares, todas ellas tú las suples, porque eres fiel, fiel a tu palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres nuestra fuente de paz. Mientras el mundo anda agobiado, con miedo, con angustia, nosotros confiamos en ti, porque es tu paz la que nos lleva, Señor. Tú eres nuestra fuente, Señor, nuestra fuerza. Y Padre, también decíamos, todo tú lo has cambiado, Señor. Has cambiado nuestra forma de pensar, has cambiado nuestra forma de hablar, has cambiado todo lo que somos, has cambiado nuestra familia. Y gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Y Señor, queremos estar en una condición, Señor, para estar quietos y escuchar tu voz, para estar sensibles a tu espíritu, hablándonos, no solamente a nuestro intelecto, sino hablándonos aquí a este corazón, Señor, que necesitamos que tu mano sea, Señor, interviniendo y abriendo, así como hiciste con Lidia, y allí tú, Señor, transformaste, que transformes nuestra vida, Señor, porque tu palabra dice que tú viniste a traer vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos en esta mañana y bendecimos a nuestro pastor Freddy Ramírez, a la persona que tú has colocado como autoridad, Señor, en la iglesia, en Centro Misionero Shalom, Señor,
a la persona que tú has elegido, Señor, para que sea nuestro pastor, Señor. Respalda su palabra, Señor, y respalda, Padre Celestial, lo que Él enseña. Cuando digo su palabra es porque Él va a hablar. Pero, Señor, que sea el efecto de tu palabra en los corazones de las personas, Señor. Que sea tu palabra transformando, que sea tu palabra, Señor, dando vida en esta hora. Gracias, Señor, y bendecimos este tiempo que nos disponemos a estar, Señor, atentos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, un buen día para todos. Qué bueno estar en esta mañana para tener este tiempo, este espacio de celebración a nuestro Señor, de adorarle, de cantarle, pero también de poder escuchar su bendita, su preciosa palabra. Gracias a Dios por la oportunidad y quiero agradecer también a todo este equipo pastoral, equipo de colaboradores que hacen posible que podamos hacer esta transmisión de esta manera. Continuamos en casa, continuamos en este confinamiento, todavía no hay una autorización para abrir nuestros lugares de culto, pero seguimos predicando la palabra del Señor, seguimos buscando del Señor, seguimos haciendo la obra del Señor, porque la iglesia no se detiene, aunque estemos en casa, aunque no nos podamos reunir allí en nuestros lugares de culto. La iglesia del Señor no se detiene, al contrario, yo creo que la iglesia debe estar avanzando, mi amado hermano, mi amado amigo, usted que escucha, usted que está allí detrás recibiendo, recuerda, estamos avanzando como iglesia. Especial saludo, como decía mi esposa también, para los hermanos allí en la iglesia Lluvia de Bendición, a todas las familias y a todas las familias del Centro Misionero Shalom, que esta mañana se conectan para tener un espacio de celebración, de adoración a nuestro Dios. Prepare su corazón para que sea el Señor hablando en esta mañana por medio de su palabra. Dice la misma Biblia que tenemos la palabra profética más segura y que es inspirada por Dios. No es pensamiento humano, es la revelación de Dios. Así que le invito que en esta mañana usted disponga su corazón y hagamos una breve oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más. Danos el entendimiento, Señor, de tu palabra y que podamos aplicar los principios que en ella hay y vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana he traído un mensaje basado en uno de los personajes y más bien en una familia. Y he titulado este mensaje Añadidura. Aparece allí, añadidura. Y este mensaje lo que pretendo es que pueda hacer respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo enfrentar los tiempos de crisis? Vivimos tiempos de confinamiento, tiempos de cambio. Algunos quieren decir, yo ya no hay crisis, voy a hablar en otro lenguaje, está bien. Pero la realidad es que esta pandemia nos ha llevado a cambios, a críticos, a momentos críticos, a confinamiento, a cambio en las dinámicas de la iglesia, a cambio en las dinámicas de la economía, a cambio en la forma de hacer ministerio. Y eso es crítico, que nos permite cambiar. Pero hoy yo quiero hablar acerca de la añadidura de Dios. Y quiero tomar como ejemplo la vida de José. De José hay mucho que hablar. La historia de José, el hijo de Jacob, uno de los hijos menores de Jacob, está en el capítulo 37 al 50 del libro de Génesis. No los voy a leer todo en esta mañana, voy a tocar algunos aspectos que nos hablan y nos pueden servir para nuestra vida diaria. Recuerda que la escritura no simplemente es un conocimiento intelectual que trasciende, que nos permite establecer una doctrina, no. La escritura tiene principios básicos para vivir una vida adecuada. Bien. Añadidura, por favor, vaya conmigo al libro de Génesis. Vamos a estar estudiando bastantes textos en el libro de Génesis, en el capítulo 30. Empecemos por allí. Capítulo 30, versículo 24. Dice la Biblia allí en Génesis 30, 24.
y llamó su nombre José. Está hablando de Jacob, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. La palabra José como tal, la expresión José, el nombre José, quiere decir él añade, Dios añade. La oración de Josué, de Jacob, era: añádeme otro hijo. Y cuando nace José, efectivamente, ¿qué dice Jacob? Él añade. Dios le da una añadidura a este hombre, a Jacob. Un hombre ya entrado en edad, tenía ya 10 hijos, y este hijo número 11 que le nace de aquella mujer Raquel que amaba, él le coloca esta añadidura. La palabra añadidura tiene que ver con sumar algo, adicionar algo. Algo Dios tenía preparado con José para la vida de Jacob, y ya lo vamos a ver por qué. Este muchacho crece y crece siendo amado de manera muy especial por su papá, hasta el punto de que le hace un vestido especial, y eso deja ver que Jacob tenía un gran aprecio por su hijo José. Posiblemente era el de la añadidura. Y hoy quiero tomar la vida de José para hablar de 3 aspectos, de 3 características de esa añadidura que Dios le dio a Jacob, y que hoy nosotros podemos también tener en cuenta que Dios nos ha añadido algo especial, algo fundamental. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis. Estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Allí empieza a desarrollar el escritor bíblico todo lo que quiere contarnos sobre José, y nos da un material muy extenso. Algunos dicen que casi que la misma cantidad de material que escribe sobre Abraham. Entonces, José viene a ser ese personaje relevante. El primer aspecto que Dios le añadió a Jacob, al pueblo, a través de José, es que Dios le da una visión. El primer punto: mantengamos una visión clara del plan de Dios. Ahora voy a ir mezclando lo que significa José, añadidura, ¿cierto? Y cómo lo podemos ir aplicando en medio de estos tiempos de crisis. ¿Cómo enfrentar? Lo primero que José trae es visión. Visión de parte de Dios. Dice allí el primer punto: mantener una visión clara del plan de Dios. Mantener una visión. Capítulo 37 de Génesis. Dice de la siguiente manera: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y es esta la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Dice en el versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. José recibe un sueño, más bien 2 sueños, de parte de Dios, donde Dios le muestra lo que va a hacer con él y con la familia. En primera instancia parece que José recibe un sueño, algo muy especial para él, y es que unas espigas se inclinan ante una espiga bien fortalecida que es él, o en el caso de la luna y las 11, la luna, el sol y 11 estrellas que se inclinan hacia él. Esto va a generar un malestar, pero es la visión que Dios quiere dar. En ese momento José tan jovencito, con 17 años, quizás no alcanza a comprender lo que Dios está preparando, pero ya le había dado una visión, ya le había dado un sueño. Este sueño, esta visión era de parte de Dios.
No era que él había de sus emociones creado en su mente un mundo, una idea, un sueño, y esa noche se imaginó y su mente le recreó todo esto. No, este sueño venía de parte de Dios como una visión de lo que Dios iba a hacer con él y con su familia, porque allí hay un plan de familia. El sueño era de parte de Dios. Este sueño causó incomodidad. Miren lo que dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y el 6 dice, y el 5 dice que cuando José les contó el sueño, aún todavía lo aborrecía. El versículo 13 y 14 dice algo especial. El 14, Israel dijo, ve ahora cómo están tus hermanos allí en la tienda. Bueno, más adelante Jacob va a enviar a su hijo a llevarlo a que le ayude a cuidar el rebaño. Pero este sueño fue incómodo para los hermanos. Esta visión fue incómoda para sus hermanos, para José. Quizá ellos decían, bueno, ¿y este qué se creyó? Si este es el más jovencito, aunque es el más consentido, pero él no puede con nosotros. Causó incomodidad. Ahora, José tuvo en claro el propósito de Dios hasta el final. Avancemos un poquito, vamos al capítulo 50 del libro de Génesis, versículo 20. Todavía no estoy concluyendo. Simplemente quiero mostrar que José tenía claro de lo que Dios, a través de su vida, él fue encontrando el propósito de Dios. Dices, ya cuando ha muerto Jacob, ya todo está al final de la historia, y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 13 años después, José sigue entendiendo que Dios le había dado una visión. ¿Cuál era la visión? Sostener a su pueblo. No solamente era que José fuera exaltado delante de sus hermanos, sino que esto que a donde Dios lo iba a llevar, serviría para preservar la vida de su pueblo. El libro de Génesis nos muestra que en los tiempos de Abraham hubo una hambruna y Abraham fue a Egipto. En los tiempos de Isaac hubo hambruna, pero Dios le dijo, no desciendas a Egipto, te voy a bendecir allí en Gerar, el capítulo 26. Y en los tiempos de Jacob también vemos un momento crítico, una hambruna también, que Dios tenía preparado algo para que su pueblo se sostuviera. ¿A quién había preparado? Aquel que había añadido, a José. José era el que había sido añadido. ¿Añadido en qué? Añadido en visión. José tenía claro la visión. ¿Sabe? En estos tiempos de crisis, quizás estamos pensando, nos vino la ruina. Quizás estamos pensando, de esta crisis no nos vamos a levantar, va a ser difícil. De pronto sí, pero déjeme decirle algo. Dios nos ha dado una visión. Somos sus hijos, somos su pueblo. Él tiene planes con tu vida, con tu familia, con la iglesia entera. Así que Él ha añadido visión. Mire por favor lo que dice en Jeremías 29, el capítulo 11, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. El profeta Jeremías le dice al pueblo en medio de la crisis, ¿qué le dice? Dios le dice por medio del profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. Mi amada iglesia, mis amados hermanos y amigos, los planes de Dios no han cambiado. Dios ha puesto una visión para la iglesia. Dios ha puesto una visión para tu vida. Dios ha puesto una visión para tu casa. Los planes de Dios continúan. Tan solo que estamos en un tiempo de replantear cosas, pero la visión de Dios continúa. Él ha dado, Él ha añadido eso a nuestra vida. Alguien hablaba en algún momento de los intangibles de Dios.
Y los intangibles son aquellas cosas que no podemos coger, materializar, son intangibles. Por ejemplo, los pensamientos, las ideas, ¿cierto? Pero en la fe tenemos unos intangibles preciosos que Dios nos ha añadido. El primero, una visión. ¿Yo cómo puedo agarrar una visión? No la puedo coger como es. Pero sí puede venir esa visión de Dios a través de ¿qué? De su palabra. Lo que Dios dio a José fue una visión, un sueño. Ese sueño que visionaba lo que Dios iba a hacer. Así que mi amada iglesia, en estos tiempos de crisis, donde estamos replanteando muchas cosas, algunos utilizan un término que ya estamos inundados, reinventarnos. Diríamos más bien, es un espacio de cambios. Podemos decir también reinventar, pero es más todos estos cambios. Pero estos cambios que estamos viviendo no nos pueden confundir de la visión de Dios, del plan de Dios. Dios tiene planes buenos, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y aunque estemos viviendo una crisis sanitaria, una emergencia por una pandemia, los sueños, los planes, la visión de Dios que ha sido añadida, que ha sido dada a la iglesia, que ha sido dada a tu vida, a mi vida, no van a cambiar, no se detienen. Llevamos 2 meses y medio ya prácticamente en este confinamiento, en esta cuarentena. Pero déjeme decirle algo, Dios no está en cuarentena. Él sigue obrando sus planes. Él tiene propósitos. Él nos llamó con un plan específico, un plan de salvación, un plan de ser luz a otros. La visión de Dios no cambia. La primera añadidura, visión. Vamos con la segunda añadidura. Recuerda que José quiere decir añadidura. ¿Qué le añadió Dios a Jacob por medio de su hijo José? Primero, una visión. Jacob no se imaginaba lo que iba a pasar años más adelante en cuanto a la crisis, en cuanto a la hambruna, pero tampoco él sabía que tenía preparado Dios para preservarle, para sostenerle. Así que esta historia es maravillosa y usted puede leerla nuevamente en su casa, capítulo 37 al 50 de Génesis. Lo segundo que Dios añade es una capacidad administrativa. Dice así, hacer uso de la capacidad administrativa. El relato del Génesis nos habla de la vida de José y dice que él fue administrador de ¿qué? En alguna medida el rebaño de su padre. Ya vamos a mirar unos textos. Fue administrador de la casa de Potifar. Fue administrador y fue relevante, fue pieza clave en la cárcel, hasta que llegó a ser gobernador de toda una nación, de todo un imperio poderoso en ese tiempo, de Egipto. Génesis 37, 13 y 14, dice de la siguiente manera. Génesis 37, 13 y 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. El versículo 14 dice esto. Jacob había enviado a José a supervisar cómo estaba el rebaño, cómo estaban los hermanos. Ya sabemos que los hermanos habían tenido ahí una discordia con José. Le tenían una envidia, le tenían algo, pero ya desde muy pequeño Jacob había encomendado que una labor de administración, de cuidado, de supervisar. Para sus hermanos era quizás una cosa muy incómoda que el papá enviara al hijo, al consentido, al que le había hecho la túnica de colores, lo enviara ¿para qué? Para que mirara a ver cómo estaba el rebaño. Pero José ya estaba desarrollando una capacidad de administrar primeramente el rebaño. Obviamente esto no le iba a gustar a sus hermanos. En la casa de Potifar sabemos que él fue vendido, tuvieron envidia, le vendieron, terminó él como esclavo. Pareciera contradictorio, ¿no? Que los sueños que Dios tenía para José era como declinando, porque
Pasó de ser el hijo consentido a ser un esclavo. Fue vendido como un esclavo, y eso porque le preservaron la vida, porque lo querían acabar. Pero Dios tenía un plan y lo llevó allí como esclavo a la casa de Potifar. Capítulo 39, versículos 3 y 4. Dice la escritura allí: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José ante sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. La gracia de Dios sobre José hizo que Potifar, el militar que era de la guardia del faraón, le entregara ahora su casa para administrar. José iba preparándose para lo que Dios tenía dispuesto más adelante. Ministraba el rebaño en su casa, a su papá. Les contaba, iba y supervisaba, era fiel mayordomo. No se igualaba con sus hermanos quizás para decir, tranquilo papá, todo está muy bien. No, quizás por eso era que se disgustaban. Y eso le llevó a ser un esclavo, lo vendieron, y ahora está en la casa de Potifar. Pero no está allí como cualquier siervo, llegó a ser mayordomo. Allí también tuvo una dificultad. ¿Sabe una cosa, mi amada iglesia? Cuando caminamos en los planes de Dios, va a haber oposiciones. José tuvo muchas oposiciones, pero el plan de Dios no se detiene. Quizás usted ahorita está viviendo muchos pensamientos y bueno, no me sale esto, no me sale lo otro, ¿qué voy a hacer? Pero sigamos creyendo que Dios tiene un plan, nos dio una visión, pero también nos dio una capacidad de administrar. Estando José en la cárcel, ¿ahora qué sucede? El mismo capítulo 39, el versículo 22 y 23 nos habla acerca de esta situación. José llega allí a la cárcel injustamente, por una mentira, por algo que le enjuiciaron, que no era verdad, termina en la cárcel, pero mire cómo le va en la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Una vez más, otra situación. Llega allí a la cárcel. Realmente los escenarios de prisiones son algo muy fuerte. Pero José llega allí, y peor cuando es injustamente, pero cuando José llega allí, haya gracia nuevamente delante del director de la cárcel. Y dice que él le entregó todo, y todo lo que se hacía, me imagino, charlar, el cuidado, contar, toda esta capacidad administrativa que José había adquirido desde su casa, allí cuidando el rebaño, contando el rebaño, mirando las situaciones. Luego en la casa de Potifar era mayordomo, no tenía cualquier apartamentico, me imagino, él tenía terreno, ganados, tenía gente bajo su gestión, pero ahora en la cárcel nuevamente Dios le permite que ejercitar esa capacidad administrativa. Hasta que llega a ser gobernador de Egipto. Capítulo 41, versículo 40 al 43. Esta historia de José tiene muchos detalles y quisiera uno ahondar en cada uno, pero solo tomé 3 aspectos de la añadidura de este hombre que fue llamado añadidura, José. Versículo 40 al 43. Capítulo 41 de Génesis, versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo Faraón a José. Dijo además Faraón a José: he aquí que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Vemos esto de allí, estos versículos,
cómo José termina siendo el gobernador de Egipto, el segundo al mando, podríamos decir un vicepresidente. Después de ser rechazado allí en su casa por sus hermanos, por unos sueños que Dios le había dado, después de ser enjuiciado allí por la esposa de Potifar, que lo llevó a la cárcel y que le llevó de ser no solamente un servidor, un esclavo, lo llevó a ser un preso. Y después de allí, Dios estaba preparando el escenario para que siguiera ejecutando esa capacidad que Dios le había dado de administrar. Ahora José es el segundo al mando allí en Egipto. Pero no simplemente tenía un título, sabemos que tenía una función, porque la capacidad administrativa no es solamente decir, yo puedo hacer, no, es hacer las cosas y hacerlas de manera correcta. Mire lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, el versículo 28. Cuando Dios crea al hombre, dice allí, y los bendijo Dios, hablando del hombre y la mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta capacidad de administración, de gobierno, Dios se la había dado al ser humano. ¿Y por qué hablar de estos temas de administración? Pareciera algo pesado, pareciera algo difícil. Dije al comenzar este mensaje que la Biblia también es muy práctica. La escritura nos debe llevar a cosas prácticas. Y lo que quiero dejar en esta mañana, hermano, en tu corazón, en tu mente, es que recordemos que Dios dio un plan. Dios nos dio una visión. Algunos están pensando, el coronavirus va a acabar el mundo. No, Mateo 24 dice que son señales de comienzo de dolores, ¿cierto? Aunque el día y la hora nadie la sabe. Pero interpretemos las señales, interpretemos, visionemos lo que Dios ya ha establecido. Ahora no quiere decir que estamos aquí felices y, no, la pandemia, sí, otra pandemia, no, es una crisis mundial. Pero seamos entendidos de las cosas, pero también hagamos uso del ejercicio o de esa capacidad administrativa que Dios nos dio. Tú puedes administrar tu vida, tú puedes administrar tu casa, tú puedes administrar tus finanzas con la ayuda del Señor, porque Dios nos ha dado esa capacidad administrativa. ¿Y a qué voy con esto, mis amados hermanos, amados amigos? Estos tiempos necesitamos, en estos tiempos, desarrollar esa capacidad de administrar lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué te ha entregado Dios? Una familia, una vida, unos recursos. Tú quizás puedes decir, pastor, pero en medio de este tiempo lo que no tengo es recursos. Posiblemente han menguado los recursos por la dinámica laboral o porque los negocios están cerrados, qué sé yo. Pero es aquí en medio de este tiempo donde tienes que hacer un alto. Yo he hablado con mucha gente y hemos llegado a la conclusión de que ninguno estábamos preparados para decir, viene una pandemia y nos vamos a preparar con economía, con equipos, con estrategias. No. De pronto algunos tenían esa costumbre de echar en los sobrecitos. Voy a guardar una platica en los sobrecitos. Voy allí en el banco a hacer una reserva. O como hacían algunos, en una botellita, meter ahí una platica por si alguna cosa. Pero otros no. Otros sencillamente cuánto hay, cuánto disponemos y listo, ejecutémoslo. Pero hay que hacer un alto en estos tiempos. Y es recordar que Dios nos dio una capacidad de administrar. ¿Qué tienes en estos momentos? Yo recuerdo, y hay muchas historias en la Biblia. Quizás la viuda tenía solo un poco de aceite. Quizás allí cuando Jesús estaba con las multitudes para ser atendidas, solamente habían 2 panes y 5 peces. ¿Y qué sucedió? Sucedió algo poderoso, milagroso. Pero también debemos hacer uso de nuestra sabiduría, la sabiduría que el Señor nos ha entregado. Así que hagamos uso. ¿Estás usando la sabiduría y esa capacidad administrativa que Dios nos ha dado? Administremos. No entremos en angustia.
Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora? ¿Y cómo va a terminar el año? No, tranquilo, apenas vamos en mitad de año, no hemos llegado a la mitad del año. Pero no entres en ese desespero. Haz uso de esa capacidad administrativa que el Señor nos ha entregado. Esos son los intangibles. Una visión, una capacidad de administrar para superar esta crisis. El tercer y último punto. Actuemos con sabiduría y prudencia. Mire lo que le dijo, sabemos toda la historia que en últimas termina José interpretando los sueños de Faraón, la crisis que iba a venir, los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, pero había que tomar una solución, había que tomar una determinación y hacer algo, no simplemente quedarse con la visión de que ver pasar los años de abundancia y esperar a ver qué sucede en los años de escasez. No. José le dice, hay que tener prudencia y sabiduría. Capítulo 41 de Génesis, en el versículo 33, José le responde después de interpretar los sueños a Faraón y de decirles cuál es esa revelación de parte de Dios. Le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Lo que José le dice a Faraón, necesitas a alguien prudente y sabio. ¿Para qué? Para que administre. Y aquí vienen dos cosas que necesitamos en la administración, mis amados hermanos y mis amados amigos. Necesitamos sabiduría y necesitamos prudencia al administrar. Otro intangible, la sabiduría. La sabiduría, ¿qué es? Esa capacidad de hacer correctamente las cosas. Sabiduría es diferente a la inteligencia. Quizá la inteligencia es tener mucho conocimiento, pero la sabiduría tiene que ver con poner en obra ese conocimiento. ¿De qué nos sirve saber que Dios es fiel y de que Él nos cuidará si no descansamos en Él? ¿De qué nos sirve saber que Dios demanda santidad si vivimos de cualquier manera? Entonces la sabiduría y el que es sabio es aquel que pone por obra ese conocimiento, y sobre todo estamos hablando del conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Prudencia. La prudencia es esa capacidad de pensar detenidamente y cuidar de no hacer perjuicio o daño a otro. O sea que necesitamos saber hacer las cosas, pero necesitamos hacerlas muy bien, muy cuidadosamente. Y es lo que José le recomienda al faraón. Ahora, la añadidura que Dios había dado a Jacob, recuerde que es José, y José es este hombre que tiene una visión, que tiene esa capacidad de gobernar, pero ahora es un hombre dotado de sabiduría. José no solamente interpreta ese sueño que viene de parte de Dios, José también le da una propuesta específica para hacer. Sabiduría. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si alguien es sabio debe mostrarlo por su conducta. Por favor, lea conmigo en Santiago 3:13. Santiago, libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué nos dice Santiago en su carta? Que es una carta totalmente de conducta, de acciones. Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabiduría no es simplemente decir, yo tengo la revelación del más allá, del más acá. No. Sabiduría también se demuestra con la conducta, con las acciones, con las cosas que debemos hacer correctamente. Sabemos que no somos perfectos y a veces luchamos con esa idea perfeccionista de que somos perfectos, perfecto solo es Dios. Pero sí podemos obrar sabiamente, hacer lo correcto delante de sí. Recuerda, para administrar necesitas sabiduría, pero la administración es algo práctico, es algo que se hace.
Administra lo poco que tienes. Administra tu casa. Pídele a Dios que te ayude a administrar tus finanzas, tu negocio, tu empresa, qué sé yo. Algunos de pronto están en una situación laboral detenida, ¿cierto? Y quizás los compromisos financieros siguen, avanzan. Pero creo que es el tiempo de obrar con sabiduría, mostrar por la conducta que somos sabios y que somos entendidos. Y la bendición de Dios y el favor de Dios estará con nosotros. A veces queremos todo de manera mágica, pero sabe, Dios nos ha dado una capacidad, la capacidad de ser sabios y buenos administradores. El mismo libro de Santiago también nos enseña que si no tenemos sabiduría podemos pedirle a Dios. Capítulo 1 de Santiago, el versículo 5. Mire qué bonito y me encanta este pasaje. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Qué bonito. Señor, gracias por todos los intangibles. ¿Qué dice el libro de Santiago? Que si a alguno le falta sabiduría, de pronto usted dice, no, la sabiduría solo es para el pastor, para el líder, para aquellos que están allí solucionando muchas cosas. No, Señor. La sabiduría que nos habla la Biblia es una sabiduría práctica. Y dice que cualquiera que se la pida al Señor, Él se la dará. Mire cómo dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo siento en esta mañana, y el Señor me ha inquietado a este mensaje, a que en estos tiempos debemos vivir sabiamente. Pero que algunos están diciendo, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí le tengo la respuesta en esta mañana, mi amado hermano. La palabra nos enseña que le pidamos sabiduría a Dios. ¿Y cuál será el resultado? Porque a veces ese temor, bueno, y es que Dios a mí sí me dará la respuesta. Sí, mira lo que dice, el cual da a todos. Esos absolutos tan hermosos. Dice allí que Dios dará a todos abundantemente y sin reproche. Necesitamos sabiduría para estos tiempos. Pidámosela a Dios. Él nos dará a todos. Ahí el versículo no nos dice que solo a algunos o a los más ungidos. No. Dice que a todos. Y no dice que dará poquito, sino que dará como abundantemente y sin reproche. Mi amado hermano, mi amada hermana, amigos que nos escuchan, ¿estás entrando en un desespero por la situación? Pídele sabiduría al Señor. El Espíritu Santo nos dará sabiduría. En el libro de Isaías también dice que el Mesías, que el ungido traería espíritu de consejo y de sabiduría. Pidámosle al Señor la sabiduría. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué determinaciones debemos tomar en estos tiempos? ¿Qué medidas debemos tomar? Cuando tú haces un plan de acción y le dices, Señor, mi situación es esta, ¿qué debo hacer? El Señor te dará la sabiduría para que obres de manera correcta y veas su mano obrando en tu vida y a favor de los tuyos. Aleluya. ¿Sabe qué me gusta? Dice que dará abundantemente. Necesitamos abundancia. Señor, tú eres fuente de sabiduría. A veces buscamos el consejo en un asunto, en otro, en aquel, en allí. Es bueno a veces pedir una opinión, pero sabes, de últimas pedimos la opinión de Dios. Y es ahí donde nos equivocamos y damos vueltas, sabiendo que la fuente de sabiduría abundante está en el cielo y está en la oración. Anoche hablábamos con los jóvenes y llegamos a una conclusión, o yo pude concluir una frase que me llamó la atención de la enseñanza. Que nuestra primera opción siempre sea Dios. Y sabe, en estos tiempos de crisis, de cambios, de tener que replantear la vida, que nuestra primera opción para buscar la dirección de qué hacer o qué no hacer sea nuestro Dios. Él nos dará sabiduría. Ahora regresemos a la vida de José.
¿Recuerdan? José significa añadidura. José fue la añadidura que Dios le dio a Jacob. ¿Y qué pasó con últimas con toda esta historia? Para ya ir cerrando y concluyendo este mensaje. Es una historia maravillosa. La Biblia nos mete allí y nos pone a imaginar y a ver a nuestro Dios obrando y sabiendo que personas del común, del corriente, tuvieron dificultades como las vivimos hoy nosotros. Lo que Jacob recibió en la añadidura de José fue que fue preservada su familia. José terminó siendo el gobernador de Egipto. Efectivamente se cumplieron los 7 años que Dios le había mostrado a través de ese sueño a Faraón. Y siguieron los 7 años de ¿qué? De escasez. Cuando viene la escasez, le afectó no solo a Egipto, le afectó a los pueblos circunvecinos. Y dentro de esos pueblos circunvecinos, ¿quién se encontraba? Jacob y su familia. Jacob con sus hijos, el papá y los hermanos de José. Y ellos van a Egipto a buscar ayuda. Y efectivamente, José, con la sabiduría que había sido dotado, está allí para poder extender su mano y poder sostener y preservar la vida de su familia. José nunca se lo imaginó. Dios ya se lo había mostrado, pero José no se lo imaginó. Y al final, ¿cómo termina? Su familia fue trasladada a Egipto, puesta en la tierra de Gosén, en una tierra muy buena, puesta con grandes privilegios. ¿Para qué? Para demostrar nuevamente Dios que Dios es el Dios que cumple los propósitos. Dios había dicho a Abraham que iba a establecer un pueblo, que iba a darles una tierra. Y Dios, en medio del trasegar, aún en medio de las crisis y las tempestades, Dios sigue cumpliendo su palabra. Ninguno de los del pueblo de Jacob, ni de los hijos de la descendencia de Abraham, pereció hasta que no se cumplió la promesa que Dios había dado. Hermanos, necesitamos ser entendidos. Dios tiene un plan. Recuerda, Dios añade visión. Dios te ha dado visión. Dios no te va a dejar por ahí. Como iglesia, somos su especial tesoro. Como pueblo, somos la niña de sus ojos. Como iglesia, somos la novia del Cordero. Él tiene planes y estas crisis no nos van a detener. Tengamos claro a la visión de Dios. La visión de Dios no la detiene el coronavirus, no la detiene la crisis económica. La visión de Dios no lo detiene nada, hermanos, porque Dios es soberano y Él sigue obrando y nos ha llamado a ser parte de ese pueblo y ser parte de esa visión. No olvidemos la visión del Señor. No nos dejemos agobiar por lo que escuchamos. Escuchemos a Dios y entendamos que nos ha dado una visión. Hagamos uso de la capacidad administrativa. Si hay que replantear, replanteemos. Si hay que buscar otra medida, ¿qué voy a hacer? Pongámoslo delante del Señor. Y pidámosle al Señor, tercero, que sabiduría y prudencia. Sabiduría. El Espíritu Santo nos dotará de la sabiduría de lo alto. Santiago también dice que la sabiduría que viene de lo alto es buena, es pura, es agradable, es perfecta. Vivamos en la voluntad del Señor. Quizás tienes que cambiar proyectos, los planes. Yo digo, bueno, si entidades mundiales tuvieron que cambiar los Juegos Olímpicos, si han tenido que cambiar dinámicas políticas, si han tenido que cambiar dinámicas comerciales mundiales, que uno diría, ahí hay un contrato y debe estar al pie de la letra. ¿Por qué no cambiamos nosotros quizás aquello que Dios nos está pidiendo que cambiemos y que dejemos que del cielo venga su visión nuevamente, que recibamos esa capacidad de administrar y que la ejecutemos con sabiduría y prudencia? Te invito en esta mañana a que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría de lo alto. Que no olvidemos que Él nos ha puesto para administrar, para sojuzgar, para señorear. Esa es la capacidad de Dios. No perdamos de vista de eso. El enemigo a veces quiere vernos derrotados. A veces el enemigo quiere decir, vea, esos cristianos, lo que dijeron del 2020, no, esos cristianos quedaron acabados. Mentiras, el plan de Dios continúa. Pero administrémoslo bien,
Administremos el tiempo, conectémonos por estos canales, busquemos del Señor, pidamos la sabiduría para organizar nuestra vida y confiar en Dios. Déjame decirte algo en esta mañana. Cuando volvemos, cuando tenemos clara la visión de Dios, cuando decidimos administrar de una manera adecuada y correcta y buscamos la sabiduría y pedimos la sabiduría de Dios, Dios también traerá el respaldo. Dice la Biblia que José, todo lo que hacía prosperaba. En la cárcel, en Potifar, en el gobierno, prosperó. Y Egipto, ¿sabes qué pasó con Egipto en ese tiempo? Se enriqueció por esa sabiduría que había en José. Ahora el propósito de José no era hacerse multimillonario, sino era cumplir el propósito de Dios, que era preservar ese pueblo. Oremos al Señor en esta mañana, pidiéndole que nos ayude. Necesitamos de Él. Y quizás este mensaje parezca no tan espiritual, pero déjame decirte una cosa. La sabiduría que viene de lo alto es súper espiritual. Y lo comprobarás. Cuando salgamos de todo esto, verás, ¿yo cómo hice esto? Dios trajo a tu mente pensamientos, trajo ideas, trajo dirección, porque tú la sujetaste a Él. No hiciste lo que te dio la voluntad, sino que lo sujetaste a la dirección y a la sabiduría de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la oportunidad una vez más de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú has añadido cosas maravillosas. Así como a Jacob le añadiste un hijo que trajo visión, que trajo administración y que trajo sabiduría para preservar el plan. Nosotros creemos, Señor, que tú para estos tiempos también has añadido la sabiduría, la administración, has añadido también la visión. Señor, que no nos desviemos de la visión. Tú tienes planes hermosos con nosotros como iglesia, como pueblo, como familia. Señor, ayúdanos. Señor, yo en esta mañana te pido que seas tú despejando la mente, toda confusión, todo aquello que quizá el enemigo quiera traer para desvirtuar lo que está pasando en estos tiempos de pandemia. Señor, que la visión tuya nuevamente venga a la vida, a las mentes, que los sueños tuyos, Señor, vuelvan nuevamente, Señor, a la mente de tus hijos, Señor, y que podamos ser determinados a administrar. No con amargura, ay, lo que tenía, lo que se me fue. No, administremos lo que tenemos hoy en día. Una familia, una vida, unos recursos, una empresa, una capacidad de elaborar. Lo que tengas, administralo con la sabiduría de lo alto. Padre, oro para que tu sabiduría sea derramada abundantemente en las mentes, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Vamos, iglesia, tú que estás allí y que tú dices, no sé qué hacer, pídale en esta hora, en este momento, el Espíritu Santo traerá de la sabiduría de lo alto. Señor, yo oro para que todos aquellos que en esta mañana necesitan solucionar asuntos económicos, familiares, aún de salud, Señor, que traigas tú la sabiduría, quita toda confusión espiritual que haya, Señor, y que el cielo que está abierto en esta mañana, Señor, sea trayendo la sabiduría de lo alto para que podamos comprobar tu buena voluntad, Señor. Tú no has perdido el control. Esta pandemia, Señor, tú tienes el control, y cuanto más de tu iglesia, aunque estemos en casa, aunque hayan cambiado las dinámicas laborales, aunque hayan cambiado las dinámicas económicas, aún la misma dinámica ministerial, pero Señor, tú tienes el control y confiamos en tu sabiduría. Dale sabiduría a aquel que la necesita. A veces, hermano, no pienses que es poco o es algo insignificante lo que está sucediendo en tu vida. Pídele la sabiduría al Señor. Pídele sabiduría por tu familia, cómo actuar, cómo manejar en la casa estos tiempos. Pídele sabiduría por la economía. No importa si manejas multitud de plata o manejas algo poco. Él te dará sabiduría y verás la mano del Señor allí sobre tu casa, sobre tu vida. Aún tu tiempo. Administremos bien el tiempo, administremos bien los tiempos. El Señor necesita que estemos conectados con Él. Más bien es nuestra necesidad, pero administremos bien el tiempo. No desperdiciemos el tiempo en cosas ociosas. Es tiempo de buscar a Dios. Padre, te doy gracias
porque yo sé que tú obrarás en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos. Y veremos una iglesia que gobierna bien, que tiene visión y que tiene sabiduría de lo alto y es prudente. Y veremos la gloria. En eso hay testimonio y en eso se levantará también una iglesia poderosa, restaurada, entendida después de este tiempo de crisis y de emergencia sanitaria, porque el pueblo de Dios no prevaleció. El pueblo de Israel allí no murió en medio de la hambruna, al contrario, se multiplicó y creció. Y así mismo, Señor, yo creo que en estos tiempos la iglesia no menguará ni morirá, al contrario, se multiplicará, Señor, y verá cada día tu mano en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque desde lo alto nos envías tu sabiduría y nos ayudas a ser prudentes en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Recuerda, mi amada iglesia, visión, administración y sabiduría de lo alto con prudencia. Bien, qué tiempo tan especial con la palabra. Qué tiempo tan bonito poder saber que nuestro Dios está atento y al cuidado de cada uno de nosotros. Quiero saludar en esta mañana de manera especial a todos aquellos hermanos, amigos que se conectan y que están por fuera de nuestro país, están en otro lugar, fuera de Colombia, en otras ciudades, fuera de Medellín y de Copacabana y Bello. Un saludo especial a los que nos escuchan allí en Francia, allí en España, allí en los Estados Unidos, en Chile, desde cualquier lugar. Que Dios sea bendiciendo tu vida y dándote sabiduría. En el nombre del Señor oramos. Muy bien, continuamos. Entramos en la última semana del mes de mayo y seguimos teniendo programación. Ahora, no es programación simplemente por llenar una serie de actividades, no. Es programación para edificar tu vida, para seguir recibiendo la sabiduría, para seguir andando en la voluntad del Señor. No te desconectes, no te desconectes. No podemos estar allí en los lugares de culto, pero no te desconectes del Señor ni de la iglesia. Somos una comunidad del Espíritu y estamos conectados. No solamente a través de estas transmisiones, tenemos otras reuniones por las plataformas de WhatsApp, de Zoom, pero también estamos conectados en el Espíritu y también estamos conectados por WhatsApp. Tú puedes comunicarte al WhatsApp. Muy bien, vamos a mirar en estos momentos las actividades que tendremos. El mes de mayo ha sido proclamado un mes para un clamor de madres. Entonces, vamos a terminar. Hoy es el día 24, todo el mes, desde el 1 de mayo que fue festivo, hasta el 31 de mayo que es el próximo domingo, está este clamor. De 6 de la mañana a 7 de la mañana y los días sábados en Palma con el matutino que arranca a las 5 de la mañana. Han estado allí estas mamás, estas mujeres conectadas con el Señor. Hemos tenido algunas invitadas de Cali, vamos a tener otras invitadas esta semana y ha sido un tiempo muy especial. Los hombres también nos hemos unido a este clamor, a esta oración, porque son tiempos de buscar a Dios. El profeta Isaías decía, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y este es un tiempo para buscar al Señor. Así que no perdamos esta oportunidad. Desde mañana continuamos hasta el día domingo. Clamor de madres. Muy bien, tenemos también otra invitación. Luego de este clamor de madres, continuamos con la serie que hemos denominado Fortalecidos. Es una serie de devocionales. Cada día a tu WhatsApp y por Facebook también estará allí disponible un devocional que nos ayuda, que nos direcciona, que nos inspira a la fe, a la oración. 50 días de devocionales para seguir, ¿qué? Fortalecidos, porque después de esta crisis, después de esta emergencia, después de esta pandemia, creo que lo que debemos salir es fortalecidos en el Señor. Muy bien, el próximo martes tenemos aquí una invitación también. En su pantalla está apareciendo una invitación. Hace 2 semanas atrás, las Asambleas de Dios, la Pastoral de Educación, nos invitó a una conferencia con un maestro allí en Argentina. Nos habló acerca de los últimos tiempos. Muy interesante, muy bonito. Este próximo martes vamos a tener al teólogo Jim Masurek. Él es un profesor, es una eminencia, podemos decir, un hombre muy capacitado en el Señor
y nos va a hablar del Apocalipsis para hoy. ¿Cómo interpretar, cómo ver el libro de Apocalipsis? Porque recuerde que así como estamos predicando, compartiendo la palabra, muchos también van dando unas opiniones y a veces no tienen ni un fundamento bíblico, ni un esquema doctrinal. Simplemente es una apreciación sin fundamento y a veces eso tiende a confundir. Así que este próximo martes todos los que están en las escuelas no tendremos el espacio de escuela, sino que usted se conecta vía Facebook Live y le estaremos enviando el link para que se conecte a las 7 de la noche y para toda la iglesia y todos aquellos que quieran conectar. Son tiempos muy especiales. Mire qué bonito. Sabe, uno a veces, y en estos tiempos yo he aprovechado, quizás uno para una conferencia, para un programa, con algunos de estos invitados que las asambleas de Dios está trayendo, tendría uno que desplazarse allí a donde hagan la conferencia, pagar unos viajes, pagar quizás un derecho a la conferencia. Ahora el Señor nos está permitiendo conectarnos por estos canales. Así que el próximo martes, 7 de la noche, no se la pierda. Apocalipsis para el día de hoy con el teólogo Jim Masurek. Muy bien. Y tenemos nuestra programación habitual. Seguimos. El día miércoles transmitimos a las 7 de la noche por este mismo canal, por Facebook Live. Estamos trabajando en poder llegar con transmisiones, con palabra de Dios, con oración. No nos podemos desconectar. Miércoles 7 de la noche les esperamos. Este próximo viernes, allí aparece en los especiales de mayo, aparece nuestra vigilia en casa. Próximo viernes estaremos de vigilia en casa a partir de las 7 de la noche. Las vigilias son ¿para qué? Para recibir palabra, para orar, para clamar, para estar allí conectados desde casa. Conectémonos en una poderosa vigilia. Dios está trayendo respuesta. Y este próximo domingo, último día del mes de mayo, 31 de mayo, en el mismo horario, 9 de la mañana, tendremos una celebración misionera. Viene una familia misionera, invitados especiales. Digo vienen, es a través de estos canales, ¿no? Que nos compartirán de la palabra de Dios, de su experiencia, y nos harán una invitación a que recordemos que tenemos que seguir desarrollando la misión del Señor. Misiones, culto especial de misiones el próximo domingo. Muy bien, tenemos muchas actividades. Por aquí está con nosotros Sara, mi hija Sara. También tiene otra invitación. Sarita, buenos días, bienvenida. Muy bien, Sara, ¿qué nos quieres contar? Hola, papás y mamás. Recuerden que hoy a las 4:30 tendremos la reunión por Zoom del Ministerio Infantil. Dios los bendiga. Te esperamos. Muy bien, gracias. Sarita también está ayudándonos. Recuerda, Ministerio Infantil. Y también los jóvenes a las 6 de la tarde nos estamos conectando los días sábados vía Zoom. Te llegará la invitación. Y bueno, son tiempos especiales. Vamos a orar. No sé si hay alguna petición. Terminemos este tiempo orando por nuestra nación. Sigamos orando por Colombia. Que el Señor traiga sanidad. El día de ayer fue el día con el pico más elevado, más de 1,000 contagiados. Y con esto no quiero generar zozobra ni asustar. Pero como iglesia sí tenemos una responsabilidad y es seguir orando por nuestra nación, el lugar donde Dios nos ha puesto. Y como iglesia debemos ser esa respuesta, primero en oración, que Dios esté trayendo sanidad y que todos los pobladores, hablando hoy del mensaje, puedan ser sabios y prudentes en medio de estos tiempos que vivimos de cuarentena. Oremos por nuestro país y terminemos orando, dándole gracias a Dios por este día de celebración en su nombre. Padre, gracias te damos por esta bonita mañana. Una vez más queremos, Señor, orar por nuestra nación, Colombia. Señor, te pedimos que tu misericordia se extienda, que tu sanidad también venga sobre nuestra nación, allí desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta la Orinoquía, Señor, y en toda la región central, en cada ciudad, en cada departamento. Señor, tú eres soberano y poderoso. Seguimos clamando con un corazón sincero,
Señor, por nuestra nación, que traigas sanidad, que seas tú obrando poderosamente para ir deteniendo, mitigando todo este avance de esta pandemia, y oramos por el resto del mundo también, que tengan misericordia, Señor, y que tu palabra llegue allí. Quizás tú utilizarás estos tiempos para difundir tu mensaje, pero te pedimos, por favor, nos unimos en un clamor, Señor, de la humanidad, Señor, que por favor seas tú interviniendo, teniendo misericordia, pero también poniendo en los corazones la prudencia, la sabiduría de cómo adecuarnos a estos cambios, Señor. No es una persecución, es una crisis sanitaria que necesitamos, Señor, atenderla y tener cuidado para no perder más vidas, Señor, sino al contrario, poder preservar la vida. Pon tu mano poderosa, milagrosa sobre nuestra nación y bendice al presidente. Bendice todas las autoridades civiles y militares, Señor, y bendice a nuestras autoridades eclesiásticas, a los pastores, al presbiterio nacional, distrital, a cada misión, a cada pastor. Levántale y bendícele, Señor, y que nos unamos como una sola iglesia en oración por nuestra nación y por el mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por esta mañana tan especial que hemos podido disfrutar de tu palabra, de la alabanza, de estar aquí unidos a través de estos canales. Bendigo la iglesia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Como pastor de la iglesia, te pido, Padre, que guardes a tu pueblo en esta semana, que les ayudes, que les sustentes, que les bendigas y que les des sabiduría de lo alto a todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, y que tu mano poderosa sea guardándoles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por conectarse. Seguimos conectados. Recuerda, si quieres contactarte, necesitas algún acompañamiento, alguna ayuda espiritual, nuestros canales están ahí vía WhatsApp, vía Facebook. Trataremos allí de atender y de contactarnos contigo para acompañarte en estos tiempos. Recuerda, el Señor tiene la respuesta. Tú que escuchas por primera vez, el Señor tiene respuesta para tu vida. Contáctanos y estaremos para servirte. Dios les bendiga en este precioso día. Siga compartiendo en familia, allí en la unidad de familia. Dios les bendiga y les guarde. Un feliz y bendecido día. Les amamos en el amor del Señor.